vestidura o la vestimenta del sumo sacerdote. Así que preparen su Biblia porque vamos a citar diferentes pasajes de la Biblia. Y desde aquí, como siempre, mandamos un saludo a las personas que nos ven a través del internet y oramos por ustedes y también háganlo ustedes por nosotros. Entonces, el título del mensaje es ese: la vestimenta de los sacerdotes. Así que en el día de hoy predicaré sobre la vestimenta del sumo sacerdote en lo que es el periodo llamado la ley, en la época de la ley, en esa dispensación. Esa dispensación ya concluyó con la venida del Señor Jesucristo hace aproximadamente 2000 años y con esa dispensación se acabó el sacerdocio, ¿verdad? Entonces, el sumo sacerdote, como les decía, el sumo sacerdote representaba a Jesucristo y a los otros sacerdotes que estaban bajo las órdenes del sumo sacerdote. Esos otros sacerdotes nos representan a nosotros, ¿sí? Voy a pedirle al Señor que esté de pie en la puerta, que se siente, por favor. Es que es mejor que esté sentado, ¿sí? Puede sentarse, pasar para adentro. Ahí sentadito, tranquilito, está más cómodo. Bien, entonces, la vestimenta de los sacerdotes. Vamos a ver el primer pasaje de la Biblia, así que abra su Biblia en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y me acompañan en las lecturas que voy citando para que sean edificados con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que tiene poder para cambiar y para hacer entender a la gente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois, ¿qué dice que somos? Real sacerdocio, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que nos dice a nosotros que somos linaje escogido, somos un pueblo escogido, somos real sacerdocio, somos una nación santa, un pueblo adquirido, comprado por Dios con la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, adquirido por Dios para que anunciéis. Este es el propósito, ¿verdad? Ahí vemos el propósito al final del versículo 1, vemos el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y qué bueno estar preparado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos toca compartir con las personas el mensaje de la palabra de Dios, porque para eso es que Dios nos compró con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, todo el sacerdotal del Viejo Testamento, sumos sacerdotes, sacerdotes normales, el tabernáculo, y después cuando el tabernáculo terminó, el templo en Jerusalén, todo eso es figura y sombra de lo que vamos a ver en el cielo. Es decir, todo el sistema sacerdotal del Viejo Testamento es como un espejo de lo que vamos a ver en el reino de los cielos. Esto lo dice el libro de Hebreos. Así que abra por favor su Biblia en Hebreos 8 del 1 al 5 para que veamos lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo viene dando ahí un discurso tremendo. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Quién es este tal sumo sacerdote? Cristo, ¿verdad? Y dice también en el versículo 2, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ese tabernáculo celestial está arriba en el cielo, ese templo glorioso del cual el que estaba aquí en la tierra es figura y sombra. Ese tabernáculo, ese templo lindo y hermoso está en el reino de los cielos, y Cristo es el sumo sacerdote allá en el reino de los cielos, el sumo sacerdote que hace el oficio de interceder por la iglesia
y ya pagó el precio por la salvación de toda la humanidad. De toda la humanidad que lo recibe como Señor y Salvador, se sobreentiende. Y ya lo dice el verso 3, dice, porque todo sumo sacerdote está constituido. ¿Para qué está constituido el sumo sacerdote? Para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también el Señor Jesucristo, tenga algo que presentar. Y ya sabemos que Jesucristo presentó delante del Padre su sangre derramada en la cruz del Calvario, ¿verdad? El sacrificio de los sacrificios. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario y delante de Dios el Padre la presentó como sumo sacerdote. Sigue diciendo el verso 4, dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Si Jesucristo estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué será que ni siquiera sería sacerdote si Jesucristo estuviera en la tierra? A ver, ¿quién sabe? Ni siquiera sería sacerdote. ¿De qué tribu era el Señor Jesucristo? De la tribu de Judá. ¿Y de qué tribu tenían que salir todos los sacerdotes? De la tribu de Leví. Entonces Jesucristo no podía ser sacerdote terrenal, sí celestial, porque lo celestial supera todo lo terrenal. Por eso él no podía ser sacerdote terrenal, porque él nació de la tribu de Judá. Y todos los sacerdotes y sumos sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. Por eso dice así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley. Los cuales, los sacerdotes, los cuales sirven a lo que es, que dice que es figura y sombra de qué cosa, de las cosas celestiales, es decir, el tabernáculo, el sacerdocio aquí en la tierra, en la época del Viejo Testamento, es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir, a construir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme a qué, al modelo que se te ha presentado en el monte. O sea que Moisés seguramente tuvo una visión y vio ese modelo de tabernáculo hermoso que estaba en el cielo, ¿verdad? Y por eso el de la tierra tenía que ser hecho según estaba diseñado el tabernáculo de los cielos. Entonces vamos a ver en este día las vestiduras del sumo sacerdote y su significado para poder extraer las lecciones oportunas y naturalmente para aplicarlas a nuestro sistema de vida como Dios manda. Tiene que ser así, ¿verdad? Así que cuando estudiamos un tema de la Biblia y extraemos lecciones, son de aplicación a para que nuestro cristianismo sea excelente y glorifique el nombre del Señor, porque hay personas que dicen, no, así mismo está bien. ¿Cómo que así mismo está bien? Vamos a ver toda la excelencia y toda la hermosura con la cual el sumo sacerdote tenía que prepararse, y también los sacerdotes, ¿verdad? Así que comenzaremos con la ropa interior, con la ropa, si me puedes poner otra vez la imagen, por favor, del sumo sacerdote ahí en la televisión para que lo vayan viendo. Comenzaremos con la ropa del interior hacia afuera. Vamos a ver del interior hacia afuera. Bueno, el interior, ahí está solamente lo que uno puede ver, pero el interior, es decir, en el interior tenía los calzoncillos, luego después tenía el manto de lino blanco, que es ese manto o esa túnica que asoma por debajo, ahí junto a los pies. Ese es el manto o túnica blanca que cubría todo el cuerpo, y las mangas también de las manos pertenecen a la túnica blanca. Luego encima de esa túnica blanca tenía otra túnica azul, como pueden ver, esa túnica azul con las campanillas y granadas bordeando la túnica azul. También tenía un cinto, también tenía el efod. El efod es esa vestidura o ese chaleco de color rojizo que ustedes pueden ver ahí, y en ese chaleco estaba colgado pues el pectoral. Y luego tenía la mitra, que es el gorro, el tocado del sumo sacerdote,
En el gorro tenía una lámina de color oro, que es esa que se ve ahí, una lámina de color oro donde decía santidad a Jehová, y también tenía el Turim y el Umín. El Turim y el Umín está en las hombreras, ¿sí? En la sombrera derecha y en la izquierda eran 2 piedras de ónice colocadas en las hombreras del sumo sacerdote. Entonces, el sacerdocio arónico era algo de mucha honra, hermanos. Era algo de mucha honra. Era algo glorioso, hermoso, de mucha honra para que el Señor fuera exaltado, para que el Señor fuera glorificado, para que el pueblo viera que a Dios hay que acercarse con mucho temor, con mucha reverencia, con mucha honra. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 28, versículos 1 en adelante. Dice así, Éxodo 28, versículos 1 en adelante. Yo voy citando los textos y ustedes los van localizando rápidamente. Dice así, el verso 1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Estos eran los hijos de Aarón que eran sacerdotes. El sumo sacerdote era el padre, es decir, Aarón. Siempre había un sumo sacerdote y muchos sacerdotes. Cuando se moría el sumo sacerdote, pues era sustituido por otro sumo sacerdote. Pero sumo sacerdote no había sino uno a la vez. Y tú hablarás, verso 3, a todos los sabios de corazón. Bueno, el verso 2 se me escapó, dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, ¿para qué dice? Para honra y hermosura. Porque no es para menos, es a Dios, al Creador de los cielos y de la tierra, al que le ministraba ese sumo sacerdote, y tenía que hacerlo con honra, con hermosura, con excelencia, como tiene que ser. Verso 3 dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Fíjate lo que dice la palabra. La gente que construyó el tabernáculo y los sastres que confeccionaron las vestiduras del sumo sacerdote y de los demás sacerdotes eran personas que habían sido elegidas por Dios y llenadas de sabiduría del cielo para que hicieran las vestiduras de Aarón, para luego consagrarle para que sea mi sacerdote, es decir, mi sumo sacerdote. Entonces, ahí vemos cómo a partir del capítulo 28 en adelante del libro de Éxodo, ahí están todas las vestiduras. Si usted quiere hacer un estudio más extenso sobre las vestiduras del sumo sacerdote, pues debe ir a esos capítulos 28 y 29 del libro de Éxodo. Entonces, hermanos, las vestiduras del sumo sacerdote era algo que tenía que ser diseñado y confeccionado por personas llenas del espíritu de sabiduría, elegidas por Dios, llenas del espíritu de sabiduría. Cualquier charlatán no estaba capacitado para diseñar esas vestiduras. Tenían que ser hombres y mujeres que fueron elegidos por Dios y llenados del Espíritu Santo. Eran preparadas las vestiduras eran preparadas con mucho esmero, con meticulosidad, con mucho cuidado, con mucho orden, con reverencia, con dignidad, con excelencia, con prudencia, esmeradamente, porque era para honrar y glorificar al Señor. Cada pieza, cada complemento de las vestiduras tenía su significado espiritual aplicable a nuestras vidas. El sacerdocio de Aarón, el tabernáculo y el templo ya no existen, ya no están vigentes hoy en día aquí en la tierra. Ya todo ese sistema sacerdotal caducó y ahora estamos en el sistema o en la dispensación de la gracia. Ahora tenemos el sacerdocio de Cristo en el cielo, en el templo celestial, y Él desde allí intercede por nosotros y ya presentó su sangre preciosa derramada delante de la cruz como sacrificio por nuestros pecados, que es lo que hacía el sumo sacerdote aquí en la tierra. Pero en la tierra, Cristo nuestro sumo sacerdote está arriba, pero aquí en la tierra están los cristianos como sacerdotes espirituales que somos nosotros para ministrarle a
la gente que se acercan a Dios, a la gente que andan buscando de Dios, pues ahí tenemos que estar nosotros para ministrarle a ellos, porque la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, como hemos visto anteriormente, ¿verdad? En Primera de Pedro, somos real sacerdocio, entonces somos como sacerdotes que tenemos que estar ministrando al pueblo, pero nuestro sumo sacerdote está en la presencia de Dios. Entonces ya no tenemos que usar las vestiduras sacerdotales como las de los sacerdotes del Viejo Testamento, pero sí tenemos que mantener los principios. Ya no tenemos que usar las vestiduras como la de los sacerdotes del Viejo Testamento, pero sí tenemos que mantener los principios de reverencia, de pureza, de santidad, de excelencia, de dignidad, de pudor, de respeto, porque la Biblia dice que somos real sacerdocio, que somos los que representamos a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, que somos los sacerdotes que el Señor tiene aquí en la tierra para bendecir a la gente. Tenemos que honrar a Dios con nuestro ejemplo y con nuestro testimonio. Nuestro testimonio debe ser primero interior, hermanos. Nuestro testimonio hacia el mundo primero tiene que ser interior y luego tiene que ser exterior, visible para todos. Es decir, de adentro hacia afuera, pero que no se quede solamente en el adentro, que nuestro testimonio no se quede solamente en el interior, sino que nuestro testimonio tiene que ser visible y palpable por la gente que nos ve y la gente que mira nuestro exterior, porque algunas personas que dicen ser cristianos se quedan a mitad de camino, es decir, se quedan en el adentro, y de ahí no pasan. Dicen, no, Dios lo que mira es el corazón, y Dios lo que mira es el corazón, el exterior da igual. Mentira, dicen que mira el corazón y no el exterior. Pues si eso fuera así, ¿por qué fue que Dios ordenó con tanta precisión y con tanta exactitud las vestiduras del sumo sacerdote y de los sacerdotes, que tenían que ser con honra y hermosura, como hemos visto en la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 28? Así que los sacerdotes tenían que vestir con honra y hermosura, con significado, con pudor, con reverencia, porque a Dios le interesan, hermanos, tanto las cosas del interior como las del exterior, ¿verdad? Esas personas que dicen ser cristianos y por fuera visten como los mundanos, eso es una mentira como un castillo de grande. A Dios le interesa el interior y también le interesa el exterior. Las dos cosas le interesan al Señor. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 en adelante. Ahí deja bien clara la palabra de Dios que a Dios le interesa el interior y el exterior, es decir, el espíritu, el alma y el cuerpo de carne y huesos también. Dice, y el mismo Dios, Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, vamos a decirlo todos juntos, espíritu, alma y cuerpo, el interior y el exterior. El exterior está representado en el cuerpo, sea guardado, como dice, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, el exterior siempre es un reflejo de lo que hay en el interior. En el interior de la persona hay determinados sentimientos y determinadas actitudes, y eso se refleja en el exterior. En lo que hay en el corazón se refleja en el exterior. Cuando usted habla de acuerdo a lo que hay en su corazón, y por lo que una persona habla se puede saber lo que hay en el corazón, y de la manera que una persona viste en su cuerpo exterior se puede ver también lo que hay en el interior. Pero para Dios tenía que ser honra y hermosura. Así eran las vestiduras del sumo sacerdote y también de los sacerdotes. Las vestiduras de los sacerdotes eran un poco más sencillas, porque no llevaban tantos adornos ni tantos complementos como las del sumo sacerdote. Las de los sacerdotes, por ejemplo, no llevaban el efod, el pectoral y otros elementos que solamente lo llevaba el sumo sacerdote. Y Cristo, hermanos, nos gana a todos. Aquí podemos ver que Cristo como sumo sacerdote nos gana a todos nosotros en honra, en hermosura y en santidad para Dios. Amén.
Nosotros debemos perseguir esos principios porque somos real sacerdocio, principios de honra, de hermosura, de excelencia, de reverencia para la gloria de Dios. Veamos las diferentes partes de la vestimenta del sumo sacerdote. Los calzoncillos, ahí en esa imagen, como los calzoncillos del sumo sacerdote eran interiores, pues obviamente no se ven, pero la Biblia habla de los calzoncillos del sumo sacerdote y nos enseña cosas interesantes. Los calzoncillos del sumo sacerdote no eran como los calzoncillos que utiliza la gente hoy en día. Los calzoncillos eran largos y llegaban hasta las rodillas del sumo sacerdote. Y dice la palabra en Ezequiel capítulo 44, versículo 18 en adelante, dice así. Ezequiel 44, 18 al 20, dice: turbante de lino tendrán sobre sus cabezas. Todo era de lino fino, ¿verdad? Que es un tejido fresco que hace que el aire circule por todas las partes del cuerpo y el sacerdote no tenga que sudar. Si tiene unos calzoncillos de lana, una ropa muy abrigada, obviamente va a estar sudando y eso pues no es agradable al Señor. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán, ¿qué dice que no se ceñirán? Cosa que los haga sudar, como por ejemplo ropa de lana que hace que la persona sude. Dice, cuando salgan al atrio exterior, es decir, una cosa es cuando están dentro del templo y otra cosa es cuando salgan al exterior. Dice, al atrio exterior fuera, al pueblo. Se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras, porque eran vestiduras santas que solo se podían usar dentro del templo y para ministrar delante de Dios. Y una vez que el sacerdote o el sumo sacerdote salía afuera, se ponía otro tipo de vestidura. Y el versículo 20 dice también algo del pelo. Dice, no se raparán su cabeza, es decir, afeitarán la cabeza, como se usa hoy en día. Muchas personas se rapan la cabeza. Dice, no se raparán la cabeza ni dejarán crecer su cabello. Quiere decir un corte de pelo sencillito, discreto, cortito, ¿sí? Ni una cosa ni la otra, sino que, dice el verso 20, sino que lo recortarán. Entonces, al sumo sacerdote tenía que seguir todos estos reglamentos. Era palabra de Dios. Los calzoncillos eran para evitar también. Bueno, mira ahí, la chica encontró los calzoncillos. Sí, pues así eran. Así lo usaba la gente en mi época. Yo recuerdo calzoncillos así que me los hacía mi madre. Calzoncillos eran para evitar su desnudez. En el caso de que un viento le levantara la túnica y se ver las partes vergonzosas, porque eso produciría vergüenza, sonrojo y ridículo. Entonces los calzoncillos, como dije, llegaban hasta las rodillas. Vean lo que dice Éxodo capítulo 28, versículo 42. Éxodo capítulo 28, versículo 42. A ver quién lo tiene a mano y me lo puede leer, por favor, porque no está ahí en el texto, pero sí está en la Biblia. Éxodo capítulo 28, versículo 42, el que lo tenga a mano pueda dar lectura, por favor. ¿Qué dice? Les harán calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Bien, les harán calzoncillos de lino. Ya dije que el lino era un tejido fresco para que no sudaran. Y eran largos, ¿verdad? Eran largos para no descubrir su desnudez. Entonces, así eran los calzoncillos. Ahora vamos a pedir a la chica del sonido que me ponga la imagen del sumo sacerdote para ir mirando todas las vestiduras exteriores, las que son visibles a ojo humano. Vamos a ver el manto o la túnica blanca, es decir, encima de los calzoncillos, esos son los calzoncillos, pero encima de los calzoncillos llevaba esa túnica blanca que llega hasta los pies. Ahí la vemos, los pies del
sacerdotes estaban descalzos y porque quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es, ¿verdad? Y ahí vemos la túnica que asoma por la parte de abajo. Esa era la túnica blanca que iba encima de los calzoncillos. Y tenía mangas largas también, como se puede ver allí en el sumo sacerdote. Entonces, el manto o túnica blanca encima de los calzoncillos representa pureza, blanca, representa santidad, como dice Apocalipsis 19:8, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, ¿verdad? El lino fino, limpio, puro, blanco, resplandeciente, eso es lo que significaba el color de la túnica del sumo sacerdote, pureza, santidad para la gloria de Dios. Esta túnica, como dije, llegaba hasta los pies y tenía mangas largas y era una túnica fresca, de lino fino también. Luego tenemos la túnica azul, que esa túnica azul iba encima del manto o de la túnica blanca. Fíjate, tenía los calzoncillos, la túnica blanca y después tenía otra túnica azul. Esta no tenía mangas, la túnica azul. Esta túnica llevaba en sus bordes inferiores, alrededor de los bordes, llevaba campanillas de oro y también granadas. Una campanilla de oro, una granada, una campanilla de oro, una granada. Y esto era símbolo de autoridad en el templo y diferenciaban al sumo sacerdote de los demás sacerdotes, ¿verdad? Los demás sacerdotes tenían vestiduras no tan decoradas ni tan hermosas como las del sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote era el único que tenía estas campanillas y sonaban, y todos los demás sacerdotes, cuando pasaba el sumo sacerdote a pasar al altar del santuario, pues todos reconocían que esa era la máxima autoridad. Y el color azul de la túnica que iba encima de la túnica blanca, pues ese color representa, ¿qué representa? El cielo, naturalmente, claro, porque todo lo que hay en la tierra o todo lo que había en la tierra en el sacerdocio representaba naturalmente las cosas celestiales. Y el tintineo de esas campanillas que eran pequeñitas y eran de oro puro, el tintineo en el borde de la túnica del sumo sacerdote era también un vínculo de comunión entre el sumo sacerdote, los sacerdotes normales y el pueblo, ¿verdad? Se oía esas campanillas tintineando ahí mientras el sumo sacerdote estaba en el santuario. Entonces tenemos los calzoncillos, la túnica blanca, la túnica azul, que era la tercera, y también tenía un cinto que el cinto era para ceñirse, ¿verdad? Y nosotros vemos que ceñirse significa prepararse para trabajar, ¿cierto? En el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 10 en adelante, dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, es decir, prepárate para servirme, ponte la ropa de cocinero, prepárate para servirme, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, ¿qué es lo que tenemos que decir? Inútiles somos, pues lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Entonces aquí vemos que el cinto representa ceñirse, prepararse para trabajar. Todos nosotros también deberíamos de decir, bueno, voy a prepararme, voy a ceñirme y voy a disponerme a prepararme para servir, para ir a la iglesia a adorar al Señor o para salir a evangelizar. Luego tenemos el efod. El efod era esa especie de chaleco rojizo que el sumo sacerdote tenía encima de la túnica azul. El efod era una especie de chaleco que se colocaba encima de la túnica azul. En ese efod o en ese chaleco estaba colgado lo que se llama el pectoral, ¿verdad? Ese recuadro que tiene ahí
el pectoral y también estaba en las hombreras, ¿sí? Las hombreras eran 2 piedritas de ónice. Entonces, en las piedritas de ónice que estaban en las estaban escritos los nombres de los hijos de Israel, y también en el pectoral, como pueden ver, tenía 12 piedras preciosas engastadas o incrustadas en oro puro, y en cada una de ellas estaba, digamos, el nombre de cada uno de los hijos de Israel. Eso era lo que se llama el pectoral, 12 piedras preciosas, y en una de ellas estaba escrito el nombre de cada uno de los 12 patriarcas, de los 12 hijos de Israel, y ahí podemos ver que eso estaba en el pecho, ¿verdad? Quería decir que el sumo sacerdote llevaba al pueblo en el pecho, lo cargaba en los hombros, dentro del pectoral, porque el pectoral era como una especie de bolsillo. Dentro del pectoral habían 2 piedrecitas que se llamaban el tumín y el urín, o el urín y tumín, y con esas 2 piedrecitas el sumo sacerdote, cuando tenía que consultar a Dios, utilizaba esas 2 piedrecitas que estaban dentro del pectoral, y con ellas consultaba a Dios sobre algún asunto difícil, sobre alguna situación complicada. El sacerdote sacaba esas 2 piedritas, ahí están también Turín y Umín, las sacaba y con ellas consultaba. No sabemos cómo lo hacía, pero lo que sí sabemos es que eran las 2 piedritas para consultar, y David usó en algunas ocasiones, le pidió al sumo sacerdote que consultara por esto, que consultara por lo otro. Saúl también iba al sumo sacerdote para que consultara a Jehová, porque ellos no lo podían hacer directamente, pero ahí estaban esas 2 piedrecitas. Pero hoy en día, hermanos, hoy en día, como ya no estamos en el sistema de la ley de Moisés, hoy en día, para consultar a Dios tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia escrita, ¿verdad? Cosa que no la tenía, por lo menos el Nuevo Testamento no lo tenían en el Viejo Testamento. Lo tenemos nosotros para consultar a Dios. Y aparte de la Biblia tenemos el Espíritu Santo, amén. Pero recuerde que cuando usted recurre al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no le va a decir nada que vaya en contra de la palabra de Dios. El Espíritu Santo, eso es una cosa que hay que tenerla muy en cuenta, porque muchas personas dicen, no, el Espíritu me dijo, y después resulta que lo que el Espíritu le dijo no concuerda con lo que dice la palabra de Dios. Si ese Espíritu que le habló a la persona dijo algo que no concuerda con la palabra de Dios, entonces no era el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ¿se contradice o no se contradice? No se contradice. No puede decir en la Biblia una cosa y luego después aparte a otra persona le dice cosas que van en contra de la palabra de Dios. Por eso es que digo que la palabra es a donde primero nosotros tenemos que ir, a ver si esa revelación o esa visión o ese sentimiento que vino a nuestro corazón viene de parte de Dios o viene del espíritu del hombre o viene del mismo diablo, porque también puede venir de ahí. Así que tenemos que examinarlo todo. Y en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice la palabra: toda la escritura, toda desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para eso es la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el Espíritu Santo no se contradice y no puede decir una cosa en la Biblia y otra cosa diferente a la persona. Entonces, hablando de las piedras de ónice que tenía el sumo sacerdote en las hombreras, en los hombros del sumo sacerdote, como dije, había 2 piedras de ónice y en ellas también estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Tanto en el pectoral como en las hombreras estaban escritos los nombres de los hijos de Israel. Quiere decir que Dios llevaba a su pueblo en su pecho. En el pectoral representaba que Dios llevaba a su pueblo en su pecho, y también en las hombreras, como allí también estaban escritos los nombres de los hijos de Israel, en las hombreras pues también llevaba a su pueblo. Es decir, Dios nos lleva en el corazón y Dios nos lleva también a hombros, ¿verdad? Porque muchas veces necesitamos que el Señor nos lleve a hombros.
Y luego tenemos también la mitra. La mitra es el gorro o el tocado que el sumo sacerdote tenía. Ahí pueden verlo en ese dibujo. La mitra o el gorro significaba que el sumo sacerdote estaba bajo la sujeción de Dios, estaba bajo la cobertura de Dios en el Viejo Testamento. Quiere decir que él estaba bajo la cobertura del Dios Todopoderoso, aunque él era el jefe de los demás sacerdotes, no se podía endiosar a sí mismo, decir, aquí el único que manda soy yo, sino que él tenía que saber que por encima de él había otro más alto, que es el mismo Dios, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos la mitra, el gorro o el tocado, y también encima de la mitra llevaba una lámina de oro, y esa lámina de oro estaba justo en la frente del sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que decía en la lámina de oro? Santidad a Jehová, ¿verdad? Eso era lo principal. Ya saben ustedes que la Biblia dice, sin santidad, ¿qué pasa? Nadie verá al Señor. Entonces, ahí, fíjate, toda la vestimenta del sumo sacerdote tenía un significado. Todos estos complementos de la vestidura o de la vestimenta del sumo sacerdote, cada una con su color y con su significado, nos transmiten a nosotros que Dios es muy específico, que Dios es muy ordenado, que Dios es muy santo, es perfecto, es eterno, es omnisapiente, es omnisciente, es todopoderoso, es omnipresente. Dios es la perfección absoluta. Amén. Y ante tal majestad, y ante tal dignidad y ante tanta grandeza, nosotros debemos de seguir mejorando nuestro cristianismo con mucho más cuidado, con mucha más reverencia, con mucha más excelencia, porque tenemos que caminar hacia la perfección, no absoluta, pero sí relativa. Yo he visto muchas personas que dicen que son cristianos, pero no le dan gloria a Dios con su forma de vestir. Cristianos que van a la iglesia con pantalón corto, con pantalón roto, otros van hasta con chanclas o chancletas. He visto yo personas que han entrado a la iglesia mal vestidos, con vestiduras inadecuadas, todo eso porque no, lo que Dios mira es el corazón, y el exterior no lo mira. Claro que lo mira. Cuando venimos a la iglesia es bueno, es hermoso usar una camisa sin publicidad del mundo, si es posible también con una corbata para los hombres, y así distinguimos la casa de Dios de la iglesia de otros, distinguimos la casa de Dios o la iglesia de otros lugares que son mundanos. Lo sugiere con su camisa blanca, con su pantalón de vestir, con sus zapatos bien lustrados o betunados, y con su escarapela, los músicos todos con su uniforme, con su corbata, y las mujeres con su velo, con su uniforme aquí en la plataforma. Todo eso es excelencia, es honra y es hermosura. ¿Para quién? Para Dios. ¿Se lo merece Dios, sí o no? Claro que se lo merece, y hay que hacerlo cada día con más excelencia. A los hombres también les muestra. Cuando venimos a la iglesia de esa manera, a los hombres también se les muestra que mantenemos un orden, que distinguimos la iglesia de cualquier otro lugar. La gente se viste según el lugar a donde van, ¿verdad? Si vas a trabajar te tienes que poner la ropa de trabajo. Si vas a hacer deporte te pones ropa para hacer deporte. Si vas a una boda te pones ropa para la boda. Si estás en tu casa te pones ropa de casa. Pero si vas a la iglesia debes ponerte ropa de vestir, para honra, para hermosura y para gloria de Dios. Amén. El interior del corazón es lo primero. No estamos diciendo que lo más importante es el exterior, no. Lo más importante es el interior. El interior del corazón es lo primero, pero la parte exterior, que es la que se ve, eso también es importante. Ya lo vemos ahí en esta prédica con la vestidura del sacerdote y del sumo sacerdote. Entonces tenemos que estar preparados por dentro, preparados por fuera para honra, gloria y hermosura. Y así le tributamos a Dios toda la gloria que Él se merece. También vemos que el pelo, los zapatos, la camisa, el pantalón, todo bien arreglado. Las mujeres con su pelo largo, su blusa abrochada, la falda por debajo de la rodilla, el velo, etcétera, etcétera. Todo eso honra y glorifica el nombre del Señor. Entonces, ya concluyo diciendo que todo este
todo este ceremonial, todos estos detalles sobre las vestiduras del sumo sacerdote y de los demás sacerdotes, lo que hablan es de la excelencia, del orden, de la hermosura, de la prudencia, y todo para gloria de Dios. Ese es el concepto erróneo que la gente del mundo tiene. No, de cualquier manera vale. No, de cualquier manera no vale. Hay que hacerlo todo para honra y hermosura. Es decir, no tenemos que vestir como vestían los sacerdotes, pero tenemos que darle gloria, honra y hermosura a Dios con la vestimenta que usamos cuando venimos a la iglesia. Amén. Bueno, pues este ha sido el mensaje de la palabra de Dios para el día de hoy, así que les voy a pedir a todos que inclinen su rostro ahí donde se encuentran y vamos a orar que el Señor derrame su gracia y su bendición espléndida sobre todos y cada uno de nosotros.